Desde la estrategia de comunicaciones La Guajira es tu casa, nos hemos venido al asentamiento La Pista para poder conocer la realidad de las personas que viven acá. Vamos a contar primero con la entrevista a una de las líderes de este asentamiento. Aquí hay muchas personas que viven una precariedad bastante fuerte y el problema que tenemos ahorita mayormente es por las lluvias. Hay demasiada agua estancada donde hay demasiados mosquitos. No hace mucho murió una niña de dengue y hay muchos casos también y no se están atendiendo los problemas que hay con esas aguas que están estancadas. No nos han brindado la ayuda necesaria que necesitamos realmente en todas las manzanas, porque está pasando en todas las manzanas. Él es mi hijo y mira, ve, aquí a él le ha salido esta cuestión aquí. Yo me imagino que debe ser esas aguas estancadas porque están en todas las manzanas, no solamente aquí. Si de por sí la ola migratoria ha traído tantos problemas a distintos espacios, a distintos lugares, entendemos que en estos lugares donde hay tantas carencias, hay tantos problemas, la ola invernal ha azotado con mucha fuerza a estas familias. Tenemos a continuación las voces de varias de estas personas afectadas. Mi ranchito se me cayó y ¿cómo que se llama? Imagínate, ahora se me escampa más afuera que adentro. Como ustedes verán, mira, más bien la bolsa se me fue, tuve que sacar el agua porque se me llenó la bolsa, se me reventó la bolsa que tenía ahí, mira. De esta mañana tuve que encaramarme a sacar, agarrar el agua. Como ustedes verán, mi ranchito está todo roto, se llueve todo pues. Entonces, y por aquí pasa el agua, este es un río. A pesar de que yo por lo menos lo he, ¿cómo que se llama? Lo he rellenado, pero igualito está, se me cayó, mira cómo está. Se me ha caído y bueno, aquí por lo menos ahora se me cayó hasta el baño. Bueno, prácticamente muchas veces se ha inundado, pero esta es la que más nos ha afectado más, porque ha llovido corridamente y eso es lo que más ha generado. Imagínense que aquí está una altura y la altura ha pasado completo el agua de aquí para allá. Imagínense lo fuerte que se ha concentrado la lluvia ahí para poder salir. Y está estancada y eso queda estancada ahí. Eso ya tiene ya como un mes ahí. Eso tiene más de un mes, eso para poder secar dura mucho tiempo. Y se pone hasta negra el agua. Sí, entonces en las noches hay mosquitos y hay dengue. En la noche. Entonces uno tiene que estar poniendo los cartones de huevo para que se puedan aplacar un poco los zancudos. Desde La Guajira es tu casa nos hemos reunido con el señor Luis Ramírez, quien es el director municipal de la Unidad de Gestión, Riesgo y Desastre, para saber en qué consiste la Declaración Nacional de Estado de Emergencia y en cuáles han sido o qué es lo que se espera para estos meses de ola invernal. Pese a los informes que ha anunciado el IDEAN de que se consolida en toda la península de La Guajira el fenómeno de la Niña y que nos encontramos también durante el paso de la temporada de huracanes en el Caribe, hemos venido realizando una evaluación de daños y necesidades, el cual nos arroja un balance de aproximadamente más de 110 comunidades guayú afectadas por lo que va corrido de este mes en cuanto al tema de las precipitaciones generadas por las lluvias de los últimos días. Asimismo, también hemos consolidado alrededor de 40 asentamientos y más de 57 barrios afectados en el municipio de Maicao. El llamado es a la comunidad a tener responsabilidad, a estar pendiente a los boletines que emitimos desde la Unidad Municipal de Gestión de Riesgo y de Desastre, a todas las comunidades, estar atentos a la información oficial que se emite a través de la página de la Alcaldía de Maicao para poder tener información de primera línea y saber estar preparados en qué hacer frente a una eventualidad. Desde el municipio de Maicao se ha hecho la declaratoria de calamidad pública, esto con el fin de solicitar apoyo tanto a la unidad departamental como a la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo, quien ya también ha habilitado la herramienta de declaratoria de emergencia nacional
para poder brindar una respuesta a toda la comunidad afectada del municipio de Maicao y también del resto del país. Nosotros nos encontramos realizando un trabajo articulado tanto con las autoridades tradicionales como los líderes de las diferentes comunas, con los presidentes de Junta de Acción Comunal y con todas las fuerzas vivas del municipio para poder establecer un número exacto de afectación en nuestro municipio. Desde La Guajira en tu casa invitamos a las comunidades, a todas las personas a que puedan estarnos enviando sus videos a nuestras redes sociales, al Facebook, al Instagram, al Twitter. Nos encuentran como Red Comunicaciones Guayú, como Fuerza Mujeres Guayú y como Noti Guayú.